Buenos días, queridos hermanos, en este martes de la sexta semana de Pascua, 19 de mayo. Un día en el que vamos a ver de qué manera la predicación de Pablo y Silas se ve truncada por una persecución. Y también como el Espíritu Santo, el defensor, se nos da a nosotros, o como, mejor dicho, Jesús nos viene a decir de la conveniencia de que el Espíritu Santo se nos dé. Es decir, conviene que Él se vaya para que el Espíritu Santo, el defensor, dice el texto, haga justicia, nos libre de un pecado y sobre todo de una condena. ¿Qué pasa con Pablo y Silas? Pues bien, Pablo y Silas en Filipos dice el texto que la plebe se amotina y que entonces los desnudan, los apalean y los llevan a la cárcel. Y allí le encargan al carcelero que cuide de ellos. Cuidado con estos. Fijaos. Anuncian el Evangelio. El gran peligro que tienen Pablo y Silas es la palabra de Dios. Pues bien, una vez que los han molido a palos, los han metido en la cárcel, dice el texto que Pablo y Silas oraban cantando himnos al Señor. Y que de repente viene un temblor de tierra, es decir, un terremoto, las puertas se abren, se le sueltan las cadenas y el carcelero, asustado, porque cree al ver las puertas que Pablo y Silas han desaparecido, saca la espada y quiere suicidarse ante la posible condena que le sobrevenía. Pero sin embargo, Pablo, que ve este momento tan crucial para el carcelero, le dice: alto, estamos aquí, no nos hemos ido a pesar del terremoto, a pesar de que las puertas se han abierto, a pesar de que los cepos de los pies se han soltado, no nos hemos ido, no te hagas nada, no te quites la vida. Y entonces el carcelero, al ver esto, les pregunta: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Una pregunta que nos deberíamos hacer nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? Es muy fácil. No lo dice Jesús, no lo dicen los apóstoles en la predicación, no lo ha dicho la Iglesia a través de los siglos. Cree en el Señor Jesús y te salvarás. Cree en Cristo y seréis salvos. El que cree en el Hijo del Hombre ya está salvado. El que no cree está condenado. Es sencillo y además comprometedor. Creer en Jesucristo siempre compromete nuestras vidas. De hecho, el texto dice que el carcelero estaba tan contento que los cogió, se los llevó a su casa, se bautizó él y su familia e hicieron una fiesta. Celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Qué bonito. El signo no fue el terremoto. El signo no fue que se abrieron las puertas y los cepos. El signo fue que Dios utiliza estos momentos que pueden parecer oscuros para manifestar su misericordia y su salvación. Y el carcelero ha reconocido esa presencia de Dios. Y entonces dice, se los llevó a pesar de las horas de la noche a su casa, los lavó las heridas, se bautizó y entonces preparó una mesa. Recordad el Salmo: prepara una mesa ante mí delante de mis enemigos. Y exultaron de gozo. La oración colecta de hoy, de la liturgia de la Eucaristía, que es la primera oración que hacemos, dice así: que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. ¡Qué hermoso! Tenemos que recuperar la alegría. Tenemos que exultar siempre renovados. Tenemos que rejuvenecernos en el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo del que Cristo el Señor hoy, antes de marcharse, les dice: ahora me voy, y me voy al que me envió. Vosotros estáis tristes. Ciertamente, porque humanamente cuando se va el maestro, se va un amigo, estáis tristes. Pero se extraña porque nadie se atrevía a preguntarle: ¿dónde vas, maestro? ¿Dónde vas? Y dice: me voy. A pesar de la tristeza, estad contento, porque conviene que yo me vaya para que os envíe al defensor.
el Paráclitos que veníamos ayer, el defensor. Y si yo no me voy, no va a venir a vosotros, porque cuando Él venga, dice Jesús, dejará convicto al mundo con la prueba del pecado, de una justicia y de una condena. Es cierto, necesitamos el Espíritu. Dice de un pecado porque los que no creen en Él, el Espíritu Santo hará que crean en Él. Y sobre todo hará justicia en vosotros que predicáis la palabra. Que es esa justicia, me voy al Padre y no me veréis. Yo he venido, me he hecho hombre, uno de tantos como vosotros, y ahora en justicia tengo que volver a ocupar el lugar. Y de una condena, porque el príncipe de este mundo, el pecado, el mal, está condenado. Y una vez que tenemos claro eso, es decir, que en justicia Dios tiene que ocupar su lugar. La condena es que el pecado está ya aniquilado por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y que ese pecado, el pecado de los que no creen en Cristo, pues será condenado. Serán condenados, precisamente. Entonces, queridos hermanos, lo que sucede, es que ha sonado el móvil, es que necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice San Juan Pablo II, el de Pentecostés, manifiesta su poder con el signo simbólico de un viento impetuoso que viene, que al principio nos puede vapulear. Puede ser esto que estamos viviendo. Viene el Espíritu Santo, nos menea de nuestros lugares, dice, y comunica a los apóstoles y a cuantos se encuentran con ellos reunidos en un mismo lugar la nueva fortaleza prometida por Jesús en su discurso de despedida, es que recibiréis ese Espíritu que vendrá a vosotros, os fortalecerá, os dará ánimos, os sustentará. Entonces esa fuerza interior se arraiga en nosotros, se adhiere, digamos, por el amor, que dice San Pablo en los Efesios. El amor será el ceñidor entre vosotros. Entonces el Padre, dice San Pablo también, os conceda según la riqueza de su gloria para que seáis fortalecidos con la acción del Espíritu Santo en el hombre interior. Es decir, que tenemos que pedir interiormente esos dones del Espíritu Santo para que en nosotros aflore desde el amor la ciencia, la sabiduría, el discernimiento, el don de Dios, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo se comunica a los seguidores de Cristo, y entre los dones que colman su alma está la fortaleza. Igual que Pablo y Silas, a pesar del dolor, a pesar de la persecución, eran hechos testigos en la oración de la presencia de Dios. Tenemos que comunicar a los demás la fortaleza de la cruz que nos hace salir de nosotros mismos para predicar a Cristo. El Espíritu, prosigue San Juan Pablo II, interviene con una acción profunda y continua en todos los momentos y bajo todos los aspectos de la vida cristiana, con el fin de orientar los deseos humanos en la dirección justa, que es la del amor generoso a Dios y al prójimo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y con este fin el Espíritu Santo robustece la voluntad, haciendo que el hombre sea capaz de resistir a las tentaciones, es decir, al pecado, vencer en las luchas interiores y exteriores, derrotar el poder del mal y en particular a Satanás, como Jesús, a quien el Espíritu llevó al desierto, y realizar después, como Jesús, la empresa de una vida de acuerdo con el Espíritu Santo. Pues que seamos capaces de no entristecernos porque el Señor no está, y de reconocer al Espíritu Santo cómo actúa en nuestras vidas y cómo podemos realizar esa empresa grande de acuerdo con el Evangelio. Una empresa que está animada, apoyada, fortalecida por el mismo Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.